Muy buenos días, soy Moisés Pilo de la Universidad Monte Ávila, segundo semestre, carrera de Comunicación Social. Bueno, el día de hoy les voy a hablar de lo que es el hombre masa y la sociedad de masa y cómo esto afectó en la historia gravemente o un acontecimiento que ocurrió en el pasado. Antes de narrar estos hechos, debemos preguntarnos qué es el hombre masa y qué es la sociedad de masas. La sociedad de masas es un concepto o término sociológico que surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX a causa de la revolución industrial y la modernización. Este tipo de sociedad se caracteriza por una gran concentración de la población, lo que quiere decir que hay una mayor cantidad de personas viviendo en un mismo espacio como las ciudades. Una cultura de masas que se dedica a la producción y consumo de bienes culturales estandarizados como la música, las películas, la moda y la televisión. Estos son difundidos por los medios de comunicación de masa como la radio, la televisión y la prensa, y la pérdida de valores tradicionales como la familia, la religión y las comunidades, siendo reemplazadas por valores individualistas y materialistas. Y el hombre masa. Para empezar, el hombre masa surgió por el libro La rebelión de las masas, publicado en 1930 por el filósofo y ensayista español José Ortega y Gasset. Ortega y Gasset describe al hombre masa por ser una persona sin individualidad, lo cual lo hace sin personalidad ni pensamiento crítico, sino una persona que se deja influenciar por las opiniones y gustos de la mayoría de las personas, sin cuestionar ni reflexionar. Busca la aprobación y aceptación social, por lo que se adapta a normas y valores dominantes, incluso si está en contra de ellos. Ah, es más susceptible a la manipulación emocional a través de la propaganda y la publicidad. Y, y bueno, eso es lo que podríamos decir del hombre masa y la sociedad de masas. Ahora, un evento que ha marcado la sociedad de masas y el hombre masa en la historia. Bueno, este fue uno de los eventos más trágicos de la historia de la humanidad. Técnicamente, el evento este fue el fascismo. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el fascismo? Recordemos la situación de Alemania en los años 20, la cual no era muy buena que digamos. Fue entonces que llegó un señor llamado Adolf Hitler. Hitler era un gran orador, lo cual lograba atraer a multitudes que poco a poco se hicieron fieles a él y empezaron a seguir su ideología política. El crecimiento de Hitler al poder fue una gran tendencia para los medios que habían de la época, como la prensa y la radio, a tal punto que recordemos que la radio es uno de los elementos esenciales en la sociedad de masas. Logró atraer, por así decirlo, a casi toda la nación. Una gran característica de los alemanes cuando empezaron a seguir a Hitler fue, bueno, obviamente los efectos del hombre masa, la individualización que no tenían mente propia ni pensamiento crítico, sino solamente estaban ahí siguiendo la voluntad de Hitler, así nada más sin cuestionarla, y obviamente la apelación emocional. Los alemanes
desarrollaron un sentimiento patriótico por su nación tras los discursos de Hitler. Fue en ese momento que empezaron a tener más sentimiento, un poco más patriótico, a tal punto de que solo les importaba el Estado y la patria. Fue en 1933 cuando Hitler se volvió canciller alemán. Cuando ya Hitler llegó al poder, su partido se dedicaba a controlar los medios de comunicación, como el cine, la radio y la prensa, lo cual casi todo era pura propaganda que hacía el partido nazi. Por ejemplo, los reclutamientos para el ejército, lo cual surtía efecto hasta en los niños, aproximadamente de 12 años. Reactivación de fábricas y una reactivación económica bastante grande. Técnicamente, Hitler, por sus ideologías, logró reactivar la economía en Alemania y el sentimiento de las personas. De hecho, nadie cuestionaba nada de él, lo cual se notan ahí los efectos del hombre masa. Ahora, Hitler comenzó una campaña contra las demás razas. Según él, los alemanes eran la raza superior, rubio, ojos azules, perfecta condición física, el color de piel, que empezó a dirigir una campaña contra las razas no amadas como los judíos. Fue entonces que los alemanes empezaron a manifestarse en contra de los judíos, siendo así que el primer acto fue la Noche de los Cristales Rotos. Fue una noche trágica para los judíos, ya que sus negocios, casas, fueron vandalizadas, destruidas, robadas, y la gran sinagoga de Berlín fue quemada hasta los cimientos. Fue entonces que Hitler empezó con su misión de salvar al mundo de la raza inferior como los judíos. Todos los alemanes, incluidos los niños, lo hacían solamente para ser aceptados en la sociedad. Otro de los efectos de el hombre masa. Cuando comenzó la guerra, Hitler usó sus palabras para decir que todo el caos que estaba haciendo en Europa, su guerra contra Rusia, Inglaterra y posteriormente Estados Unidos era para liberar al mundo de la raza inferior y unificar a todo el mundo a una era de paz, lo cual todos se lo creían, ya que su sentimiento nacional, la forma en que fueron reactivados económicamente y por ser aceptados en la sociedad, ellos eran felices, no cuestionaban nada. Para ellos la ignorancia de lo que ellos hacían era su felicidad. Fue entonces que se libró la Segunda Guerra Mundial. Luego fue al final de la Segunda Guerra Mundial que el mundo, o más bien Alemania, por primera vez en su vida, dejó a un lado los efectos del hombre masa y vieron todo el daño que ellos mismos causaron, todo lo que le hicieron a los judíos, el holocausto, los campos de concentración, los guetos. Empezaron a reflexionar por primera vez desde que perdieron la guerra. Y bueno, eso es un ejemplo de lo que ha sido la sociedad de masas y el hombre masa y cómo afectó gravemente esto a principios o bueno, casi a la mitad del siglo XX. Entonces, bueno, espero que este video les haya interesado y les haya enseñado bastante, que bueno, ese es el cometido. Y bueno, muchas gracias por ver este video y hasta la próxima.